Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Uriel Winick, así es, Uriel Winick, que es médico nefrólogo. ¿Cómo estás, Uriel? Bienvenido. ¿Cómo andás? Gracias. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? Muy bien. Vamos a hablar de diálisis peritoneal. Sí, exacto. Nosotros decimos diálisis y ¿a cuál le hacemos referencia La automáticamente? hemodiálisis es la diálisis más convencional o más, en porcentaje, la mayor en cantidad de pacientes. ¿Y sí. qué diferencia hay o qué es la peritoneal? Bueno, la diálisis peritoneal, como el nombre lo dice, es el término griego de pasar a través de. En este caso es el peritoneo, que es la membrana peritoneal que se utiliza como filtro. Es el filtro de nuestro cuerpo, de las toxinas que tenemos que depurar. ¿Y dónde está ubicada? Es una membrana que recubre a todos los órganos del abdomen. Ah, mira. O sea que es lo más parecido al funcionamiento normal de los riñones, porque primero que es nuestra y además porque, bueno, como ya te voy a explicar, utiliza casi las 24 horas, se utiliza en la diálisis peritoneal, Sí. dializando. ¿Y cómo es el sistema? A ver, uno tiene que imaginarlo como dos bolsas, son dos bolsas, como un saquito de té, vamos a ponerlo de Sí. esa manera, un saquito de té, donde vos tenés el agua limpia y empezás a poner la bolsa, el saquito de té, Sí. y empieza a difundir, y empieza a difundir, y empieza a difundir de un lugar de mayor concentración, que es la sangre que irriga la membrana peritoneal, al líquido de diálisis, que es el líquido peritoneal. Ajá. Entonces, eso se deja una determinada cantidad de horas, es difícil de imaginar igual, ¿eh? ¿Y eso cómo es a través inyectable o no, cómo? uno se coloca un catéter que va al abdomen, mira. y eso uno lo conecta a un sistema cerrado que tiene una bolsa con el líquido nuevo y una bolsa abajo para el drenaje, que se utiliza por gravedad. O sea, uno infunde el líquido Sí. y lo deja, la permanencia, que es la diálisis, y después cuando vuelve a hacer un cambio, abre el catéter, drena ese líquido como si fuese orina, Sí. y O sea vuelve que a poner un... sale lo que nos sirve. Exactamente, exactamente. Y repones después con lo que... Con una bolsa nueva, porque la bolsa de diálisis viene en dos bolsas diferentes. Entonces tenés la bolsa nueva y la bolsa de drenaje. Entonces Sí. cuando vos te conectás, lo que haces es drenar primero el líquido y después infundir un líquido nuevo. Entonces en ese intercambio, que el procedimiento dura entre 30 a 40 minutos, después tenés la libertad para, en el tiempo que vos haces entre cambio y cambio, hacer tu vida habitual. Y eso sigue trabajando en el cuerpo. Por supuesto, es Y que lo va trabaja cuando absorbiendo. está el líquido en la panza. Y eso lo va absorbiendo. Exactamente. Lo que hace es, la membrana peritoneal tiene mucha irrigación de sangre con todas las toxinas. Entonces, lo que hace la membrana es paso a las altas concentraciones de la sangre, como la urea, la creatinina, el potasio, el fósforo, etcétera, pasan de un lugar de mayor concentración, que es la sangre, a un lugar de menor concentración, que es el líquido que tenemos en la panza. Entonces, después de una cantidad de horas, se drena ese líquido y saca esas toxinas. Y volvemos a poner el... Es increíble. ¿Y eso se está haciendo en Tandil? Por supuesto, en el centro de diálisis, ¿sí? Desde más o menos marzo arrancamos. De marzo a la actualidad ya tenemos 6 pacientes. Uriel, ¿y ese líquido qué es en realidad? El líquido es a base de glucosa, de azúcar, que lo que hace, obviamente tiene azúcar, creatinina, fósforo, todas las sustancias que necesitan ser absorbidas desde la sangre al líquido, o pasar de la sangre al líquido, para que se produzca esa difusión. Claro. Ese pasaje. Entonces, en menor concentración están en la bolsa, en mayor concentración están en la sangre, y ahí es donde pasan. Pero son a base de azúcar, para poder extraer también el líquido extra que el paciente normalmente en diálisis acumula. Uh-huh. Y eso es el catéter. Sí. Después el paciente, ese catéter le queda para siempre. Sí. Se le queda hasta hacen que sale de diálisis, o se trasplanta, o puede pasar a la otra modalidad. Porque eso también es interesante
saber que un paciente que está en hemodiálisis no tiene contraindicación para pasar a diálisis peritoneal. Y un paciente en peritoneal no está contraindicado a pasar a hemodiálisis. ¿Y cuál es la ventaja de peritoneal? La ventaja, primero, que es una terapia domiciliaria, que eso es lo más importante, que nosotros educamos al paciente a través de la parte de enfermería, la parte médica, trabajo social, psicología y nutrición, educamos al paciente y al familiar para que pueda hacerse el tratamiento en su domicilio. Él mismo puede Exactamente. Está preparado para que la gente se lo haga en su domicilio. Eso es, primero es maravilloso, Sí. por el hecho de que cuánto tarda una hemodiálisis en el lugar. Y el paciente, y si viene de Ayacucho, de Raucho, de Vela, tiene el viaje hasta el centro de diálisis, las 4 horas de diálisis y el viaje de vuelta. Y eso 3 veces por semana. Claro, o sea, primero el tiempo, Sí. la comodidad y me imagino que también el impacto emocional en el Por supuesto. paciente. Y empoderar a un paciente que, puede autotratarse. Porque uno le da las herramientas, lo educa, obviamente está la contención tanto de la familia como del equipo, y además uno establece otra relación con el paciente porque vas a la casa. Vos vas a la casa a ver cómo es ese domicilio y a ver si tiene que modificar algo. Pero ¿Qué se requiere en el domicilio? un lugar limpio, nada más. Y una bacha para lavarse la mano, que tenemos todos. Pero vos imaginate que en Perú se hace en la selva. En Buenos Aires, yo estaba a cargo de un programa en Buenos Aires de casi 70 pacientes y teníamos pacientes que estaban en condiciones más desfavorables, más vulnerables, ¿no? Exactamente, y lo hacían en perfecta situación. No hay problema con eso. Uriel, ¿y las bolsas las tienen que ir a buscar al centro de diálisis? No, las bolsas llegan a domicilio todos los meses. Todos los meses les llega el pedido al paciente y tienen cobertura con todas las obras sociales, con Ministerio, Profe, PAMI. No es que el paciente tiene que abonar algo extra porque no está dentro de lo que es el plan médico. El plan médico, exactamente. Obligatorio, claro. Exactamente. Ajá. Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta de estos primeros 6 pacientes? Bueno, el primer paciente yo lo había mandado a La Plata, es un señor de 80 años, que lo mandé a La Plata porque tenía, la verdad que yo lo que trato de hacer en el consultorio es ofrecer la modalidad. Después Claro. el paciente que elija, que ellos con la información puedan decidir, bueno, a este paciente cuando había llegado a Tandil, le ofrecí la modalidad, lo derivé a La Plata, hice la conexión con la gente de La Plata y estaba en diálisis peritoneal. Y él me dijo, cuando vos abras la modalidad acá, me avisás y me paso. Y bueno, se vino con nosotros y hoy lo tengo él se llama igual que mi hijo, por eso ¿Cómo se le podemos nombrar? Que sea Jorge Camilo. Es mi paciente. Ah, mira vos. Sí, y después otro paciente más que también está en Buenos Aires y ahora tenemos 2 pacientes más y dos pacientes que se colocaron, que uno estaba en hemodiálisis y ahora pasa con nosotros al programa de peritoneal. ¿Qué es lo que más temor les da? ¿Qué plantean? ¿No poder o...? Sí, pero cuando empiezan a entrenar y ven que es sencillo, que está preparado para que la gente se lo pueda hacer, le van perdiendo el miedo. Obviamente que las primeras diálisis en su domicilio van a estar más atentos, más cautos, pero bueno, después con el correr de automatizar todo esto, van perdiendo el temor. ¿Y es doloroso? No. No duele. A ver, lo único que puede llegar a doler es cuando drenan el líquido y terminan de sacar ese líquido. Pueden generar algún tipo de tironeo o algún movimiento del catéter, pero nada más. Claro. Pero lo otro es intravenoso, entonces... Claro, exactamente. Lo otro es o por algún catéter, o por una fístula, que es el acceso venoso. Y otra cosa que es importante es que la reinserción del paciente en su actividad laboral o en su actividad social, porque este procedimiento dura 30 minutos. Entonces, después, para volver a hacerse el tratamiento, el procedimiento, son casi 5 a 7 horas que el paciente tiene la libertad de hacer lo que quiera. ¿Eso cómo es?
3 veces por semana, ¿o no? Y eso es otra ventaja, me diste el pie, pero es otra ventaja porque el paciente uno lo va adecuando de acuerdo al tipo de paciente. No es lo mismo un paciente que viene de hemodiálisis, un paciente que no orina, diabético, no diabético. Esa variante nos da la posibilidad de ver, bueno, con este paciente puedo hacer tantos cambios, con este otro puedo hacer tantos cambios. Tengo un paciente, por ejemplo, ahora de Rauch, que él se hace un cambio por día, de lunes a viernes. Entonces... Claro. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana descansa, exactamente. Y tenés esa posibilidad también, porque como esto es casi las 24 horas en la mayoría de los pacientes, si tienen alguna eventualidad o algún, no sé, algo social, o algún asado o algún evento, Uriel, ¿sabes que este fin de tengo tal cosa? Bueno, no te dialices, mañana disfrutá, andá al evento, lo que quieras, y al otro día arranca, volvé a empezar. Y esto de la independencia, como decías, son 4 horas que tenían que estar ahí en el centro de diálisis. Sí. Y no se pueden mover ni hacer otra cosa. No, pero bueno, no es tan efectiva como la hemodiálisis, la efectividad de las dos, y siempre yo trato de decirle lo mismo a los pacientes, que tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal tienen que ser terapias integrativas, entre los dos tienes que estar integrados, porque nunca, no puedes, el paciente puede pasar a la otra modalidad, pero el camino que ellos tienen que tener en la cabeza es el trasplante. Entonces esto tiene que ser un puente para que ellos puedan llegar a algún trasplante. Es la transición, ¿no? Exactamente. Hacia, ¿no?, el trasplante. Sí. Uriel, recordanos en qué situaciones y circunstancias un paciente llega a diálisis. ¿Por qué llega a diálisis? Bueno, ¿Qué es la diálisis y por qué llega? En realidad llegan por una evolución crónica de patologías, que las más prevalentes son la diabetes y la hipertensión. Después están lo que son las enfermedades propiamente del riñón, que se llaman glomerulopatías. Y después están otras enfermedades como la poliquistosis renal, hay muchas que son de causa desconocida porque llegan con estadios muy avanzados de enfermedad renal y no nos da la posibilidad de hacer biopsias, porque el riñón, a medida que se va deteriorando, se va achicando de tamaño. Entonces no nos da la posibilidad de saber cuál fue la causa y si había o si hay algún tipo de tratamiento con lo cual podamos ayudarlos. ¿Y ese es un mal funcionamiento de los riñones? Sí. Es el deterioro progresivo de la función renal. ¿Y a qué tenemos que estar atentos? Los controles médicos, porque muchas veces los pacientes no tienen sintomatología hasta los estadios más avanzados. Entonces el paciente se siente bien. A ver, muchas veces también el paciente viene a consulta, tiene deterioro de la función renal y no vuelve después de mucho tiempo porque no tiene síntomas. Claro. Entonces ya no le impide hacer exactamente las cosas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, por eso es tan importante los controles médicos, no automedicarse con antibióticos, con analgésicos. Por sobre todo la alimentación y la actividad física son claves, la hidratación, el agua, son maneras bastante sencillas de muchas veces ayudar a esos riñones a que trabajen. Claro. Obviamente orinar, el color de la orina nos da siempre un parámetro del estado de hidratación de los pacientes. Cuanto más amarilla es la orina, le falta más líquido, y cuanto más transparente es que la hidratación es buena. Funcionando. Sí, sí. Pero muchos te dicen, por otro lado, pero yo orino. Está bien, pero la orina no nos determina si esos riñones funcionan bien o no, porque tenemos que hacer un análisis. ¿Eso es con un análisis clínico? Análisis de sangre y orina, no de 24 horas, sino una orina espontánea. ¿Y eso, si uno se hace el control una vez por año, por ejemplo, vos vas teniendo el chequeo de cómo funcionan tus riñones? Exactamente. Sí. Con algo es de rutina. ¿Sí? Claro. Sí, la creatinina es el valor que nos dice qué porcentaje están funcionando los riñones. Después lo que hoy es la relación entre la albúmina y la creatinina me habla si hay pérdida de proteínas o no. Y después la ecografía, una ecografía renal para saber los tamaños de los riñones. Uriel, ¿cómo está la situación y cuántos pacientes llegan a trasplante? ¿Cómo está eso hoy? Cuesta. Vos imagínate que hay en diálisis
cerca de 30.000 pacientes, de los cuales el 92% está en hemodiálisis, el 8%, 8,5% está en diálisis peritoneal, y de esos trasplantes, si bien cada vez se trasplanta más, no tengo el número exacto de los pacientes que se trasplantan, pero sí hay mucho trasplante. Se ha abierto un lugar muy importante en Capital donde se trasplanta, después de Mar del Plata, en el Italiano, en el Británico. Hay muchos lugares. Hay más centros, sí, claro. Sí, sí. Por esto también de que se habla un poco más, por suerte, a partir de la ley Justina, obvio, se ha escalado. Obvio, sí. Pero bueno, todavía es como, nunca está de más reiterar, ¿no? No, seguro. Somos todos donantes potenciales, Exacto. así nos dejamos escrito que no es así, y esto de tener en cuenta, ¿no? Sí, que es dar vida, ¿no?, a un otro, por supuesto. u otros, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Y aparte hay que entender que cualquiera de nosotros puede estar en esa situación, entonces, claro, o algún familiar. Entonces, digo, lo más lindo que hay es poder dar vida, ¿no? Ni más ni menos. Uriel, en cuanto a edades de pacientes y prevalencia, ¿es indistinto? ¿Mujeres, varones? Todos los pacientes. Los chicos generalmente que ingresan en diálisis por algún síndrome urémico, que es el tema de la contaminación y bueno, lo de que los alimentos, ¿no? Exactamente, de la carne cruda, se hacen diálisis peritoneal. La mayoría se hace diálisis peritoneal y hay algunos que tienen que hacer hemodiálisis, pero la mayoría hace peritoneal. ¿Y esas son las consecuencias de haber tenido este síndrome? Exactamente, sí. Pero bueno, nada, no hay contraindicaciones absolutas, a menos que no haya un entorno familiar o haya alguna trastorno en la conducta. Eso es lo que puede llevar a decir, bueno, hay que tener más cuidado, pero de ahí a contraindicar la peritoneal, difícil. Hay relativas, sí, como la cantidad de adherencias que puede tener la panza por muchas cirugías, pero eso también eso recién lo vemos una vez que el paciente entra en quirófano o que empiezan en diálisis. Tratamiento, sí, claro. Sí. ¿Cómo es el seguimiento de ustedes? El paciente decide hacer este tipo de diálisis, comienza. ¿Cómo sigue después el equipo? El equipo, tenés el equipo multidisciplinario, después nosotros estamos en el centro, estamos al teléfono las 24 horas por cualquier eventualidad, y después los controles son una vez por mes. El paciente se controla una vez por mes, viene al centro, se saca sangre, nos trae las muestras y después le damos la devolución de cómo está ese laboratorio. Empezaron con esta diálisis y cuando las volvés a ver, ¿qué te dicen? ¿Cómo es el rostro? Bueno, yo siempre cuento lo mismo porque tengo una paciente con la que todavía hablo y que me vino a visitar a Tandil, de Buenos Aires, que ella de nacimiento tuvo un problema a nivel renal, el papá le donó el riñón, después de eso estuvo 20 años, le falló el trasplante, empezó en hemodiálisis, de hemodiálisis estuvo varios años, recibió un segundo trasplante, estuvo otros 20 años trasplantada, después de eso volvió a hemodiálisis, toda su vida en diálisis y trasplantada. Y llegó un momento que se le agotaron los accesos vasculares, que quiere decir que no le andaban todas las fístulas, catéteres, no le andaban y no tenía por dónde dializar. Entonces, y ella veraneaba todos los años en Miramar, y tenía que viajar, durante esos 15 días que veraneaba, viajaba a Mar del Plata. Y bueno, entonces la tuvimos que pasar a diálisis peritoneal medio de urgencia y empezó en diálisis peritoneal con nosotros y me dijo, vacacionó normalmente, se llevaba las bolsas, se dializaba 40 minutos, lo adaptaba a sus vacaciones y me dijo, ¿cómo no supe de esto antes? Claro. Porque es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Claro. Y después he tenido cantidad de pacientes que viajaban. Bueno, ahora tengo un paciente que viaja a Estados Unidos, eso, claro. Se lleva las bolsas y... se lleva las bolsas en este caso porque hubo un tornado en Estados Unidos que voló la fábrica, entonces no le pueden entregar en Estados Unidos, pero si no se le entrega en el país a donde va el paciente. Va a cualquier país de Europa, donde sea, a Sudamérica, y puede... Sí. Entonces, eso es... Ganás en calidad de vida. Sí. Que no es menor. No es menor. Para el paciente en diálisis la calidad de vida es
importantísimo. Y reiteramos, está haciendo en Tandil. Exactamente, sí. Es tan beneficioso como la hemodiálisis, es tan importante que el paciente, si tiene la necesidad, se haga, ya sea hemo o diálisis peritoneal, pero bueno, que tenga la información y que pueda decidir. El tratamiento está, la herramienta está. Sí, está todo. El recurso humano está, el lugar físico está. Nada, solo hay que tomar la decisión. Informarse y de ahí tomar la decisión. Exactamente. Con la información se toman mejores decisiones. Uriel, muchísimas gracias. Por favor. Por venir a contarnos y por esto, ¿no? De abrir esta nueva posibilidad. Bueno, así que gracias. Un placer. El doctor Uriel Winick, médico nefrólogo, y remarcamos esto, que en Tandil se están llevando adelante las diálisis peritoneales. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.